Hola, vamos a revisar ahora la ayudantía número 10 que no pudimos tener presencialmente el viernes. Así que vamos a ir revisando los ejercicios, vamos a ir comentando algunas cosas importantes y tengo acá la pauta, por lo tanto, junto con ir mostrándoles el desarrollo que aparece, les voy a ir explicando algunos conceptos que es importante que tengan en cuenta para esta parte de la materia, lo que viene ahora para el certamen 3. Lo que entra en el certamen 3 es desde los modelos continuos en adelante, es decir, desde la normal en adelante, que es lo que vamos a ver en esta ayudantía en particular, y ya en la ayudantía final, que sería la número 11, vamos a ver inferencia estadística. Así que por ahora vamos a ver modelos continuos en esta. El problema uno dice así: las puntuaciones de un test de frustración estandarizado se distribuyen normal en una población de adultos con un coeficiente del 0,25 y la literatura indica que el 67% de las personas obtiene a lo más 111 puntos en este test de frustración. ¿Cuáles son la media y la varianza del test en esta población de adultos? Bueno, lo primero que les quiero comentar es que al pasar a modelos continuos, nos encontramos en una situación en la que las variables que vamos a empezar a modelar ya no son discretas, sino que son continuas, como bien indica su nombre. En los modelos discretos, como la binomial, em, geométrica, Pascal, etcétera, nosotros contabilizábamos la cantidad de veces que sucedía cierto evento. Ahora vamos a pasar a las variables continuas, es decir, vamos a modelar variables como temperatura, puntuación, distancia, peso, cualquier tipo de variable que pueda estar relacionada a algún instrumento de medición y que pueda tomar infinitos valores en un conjunto eh, de sus valores. Por ejemplo, si yo tomo dos valores en este caso, de las puntuaciones del test, podría encontrar infinitos valores entre sí, que es un poco lo que veíamos al principio en estadística descriptiva con las variables discretas y continuas. Es la misma idea. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos ejercicios es identificar la variable. Y pasa en el caso de estos modelos, a diferencia de los discretos, que acá sí les van a decir cuál es el modelo. Uno no puede llegar y asumir que algo se distribuye normalmente en este tipo de ejercicios, como antes lo hacíamos, por ejemplo, no sé, veíamos una pregunta y decíamos, esto se resuelve con binomial negativa o con Pascal, o esto se resuelve con binomial, o esto se resuelve con geométrica. Acá les tienen que decir cuál es el modelo en el caso de la normal. Así que en este caso, por eso dice aquí que se distribuye normal. Así que ahí ya uno no tiene que ponerse a adivinar cuál es el modelo. Ya, entonces, las distribuciones normales, por ejemplo, si x es una variable que se distribuye normal, no la va a anotar así, x se distribuye normal, y estas variables tienen dos parámetros, que son la media, que es mu, y la varianza o desviación estándar al cuadrado, que es sigma al cuadrado. Tenemos diferentes tipos de ejercicios de normal que nos pueden aparecer. Uno de ellos es el caso más fácil, que es en el que nos den estos dos parámetros. Otro es el caso relativamente medio, que es que nos dan uno de los dos parámetros, ya sea, no sé, la media y no me dan la desviación o la varianza, o al revés, me dan la varianza y no me dan la media. Y otro tipo de ejercicios que ya es un poco más de dificultad, que es que no me dan ninguno de los dos. Y yo necesito ambos parámetros para poder calcular las probabilidades, porque al final aquí seguimos la misma lógica de que queremos calcular probabilidades. Y los modelos, así como teníamos, por ejemplo, no sé, el binomial, que tenía parámetro NP, no sé, la Pascal que tenía parámetros K y P, y así, ya, los parámetros de estos son estos dos, y sabemos que los necesitamos para calcular las probabilidades. Entonces, por eso en esta pregunta nos están diciendo cuál es la media y la varianza, porque si se deben haber dado cuenta, no nos dan en ninguna parte la media y la varianza de esta distribución normal, solo nos dicen que se distribuye normal. Entonces, dado ese caso, siempre nos tienen que dar información de cómo podemos llegar a encontrar esos parámetros. Entonces, vamos por partes. Primero definimos la variable, puntuación del test de frustración estandarizado. La variable está explícita acá, puntuación del test de frustración estandarizado. Entonces, no es necesario pensarlo tanto, siempre tiene que estar enunciado. Y la unidad de medida es en puntos, y también eso tenerlo en consideración. Entonces, sabemos por lo que les dije recién que x se distribuye normal con estos dos parámetros que no los tenemos.
Pero ahora vamos a la información que nos da el enunciado. ¿Qué información nos daba? Nos dice que el coeficiente de variación es 0,25, lo dice acá arriba, ¿cierto? ¿Y qué es el coeficiente de variación? Recordemos de la parte de estadística descriptiva, el coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media. Entonces acá tenemos una información, nos está diciendo que la desviación estándar sobre la media es 0,25. Y después nos da otra información. La literatura indica que el 67% de las personas obtiene a lo más 111 puntos en este test de frustración. ¿Cómo podemos expresar eso en esa información? Recuerden que este 67% no está haciendo alusión a una probabilidad. Entonces nos está diciendo que la probabilidad de que, veamos acá, el test de frustración, o el puntaje del test de frustración que tendría una persona, vamos a ir anotándolo así como por parte, 0,67, que es el 67%, nos está diciendo que la variable o la puntuación del test, ¿cierto? X, pues la variable, la puntuación del test, va a ser de a lo más 111, o por la información que la variable toma valores menores o iguales a 111 con una probabilidad del 67%. Eso es lo que nos están diciendo. Nos lo pueden explicar de diferentes formas, pero en los ejercicios así siempre tiene que haber alguna probabilidad, ya sea una probabilidad hacia arriba, por ejemplo, podría ser, sé, de repente me pueden decir, me hubiesen podido decir el complemento perfectamente, me hubiesen dicho que la probabilidad de que una persona tenga un test mayor a 111 puntos o que saque una puntuación mayor a 111 sería, ¿cuánto sería el complemento de esto? 0,37, por ejemplo. Me podrían haber dado esa información y habría sido lo mismo. Así que atentos siempre con eso. Ya, entonces me dan esas dos informaciones claves. ¿Qué tengo que saber yo con esto? Como les decía, la probabilidad de que X tome un valor menor a 111 es 0,67. Esto lo podemos entender también como que el número 111, que es el valor que toma la variable, corresponde al percentil 67, porque debajo del 111 hay un 67% de las probabilidades. Quizás esto se explica mejor si lo vemos como con la gráfica. O sea, ya deben recordar que la gráfica de una distribución normal es la típica y conocida campana. Miren, se las voy a poner acá. Consideren y piensen que este dibujo es simétrico. Ya, es más o menos así, la distribución normal, a donde acá tenemos las probabilidades y acá tenemos los valores que toma la variable. Entonces me está diciendo que el 111, por ejemplo, el 111 debería estar más o menos, por ejemplo, aquí. Está diciendo que el 111 está acá y que debajo de este 111, ya, esta es una línea recta hacia arriba, debajo de este 111 hay un 67% de probabilidades. O sea que, recordando la interpretación de las distribuciones continuas, tenemos un área bajo la curva, o si yo integrara desde el recorrido hasta el 111, tendría acá un 67%. Eso es lo que me está diciendo. Otro tipo de cosas que tienen que también manejar de las distribuciones normales es que están centradas siempre en su media, es decir, por ejemplo acá ya. Aquí hay una información como implícita que vamos a ver, que es las distribuciones normales siempre tienen la media en el centro, y la media dijimos que era mu. Por propiedades, las distribuciones son simétricas, es decir, la probabilidad que hay debajo de la media es igual a la probabilidad que hay por sobre la media. Entonces, esa probabilidad es del 50%. O sea, yo perfectamente puedo decir que la probabilidad de que X tome un valor menor o igual a la media es 0,5 y eso es una propiedad. De la misma forma, si esto fuera mayor o igual, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, este 111, que sabemos que debajo hay un 67%, por eso yo lo dibujé a la derecha de la media, porque yo sé que hasta aquí hay un 50%. Entonces, si entonces necesariamente tiene que estar a la derecha. Son algunas cosas que tienen que ir manejando. Bueno, entonces la media siempre está en el centro y el otro parámetro, que es la desviación estándar o la varianza, me habla de la variabilidad, como de qué tan achatada es esta curva, qué tan alejados están con respecto de la media, los valores. Ya, entonces, siguiendo. Aquí tenemos que hacer uso de un concepto que es la estandarización. La estandarización es un proceso en el cual nosotros tomamos la variable aleatoria original, que en este caso es x, y la transformamos en otra variable aleatoria, que por lo general se denota con una z. Esta variable aleatoria z tiene una característica especial, que z es una variable que se distribuye siempre eh, normal, normal, con una media de cero y con una
con una varianza de uno o desviación estándar de uno también, si lo quieren ver. Cumple esta característica especial. ¿Y por qué es tan especial la normal estándar? Porque, bueno, ustedes no sé si han visto ya o recordarán la función de densidad de una variable aleatoria con distribución normal. Es un poco complicada, no es tan directa. Entonces pasa que el cálculo de las porque recuerden cómo hacíamos nosotros para calcular la probabilidad de una variable aleatoria de una variable aleatoria continua. Nosotros necesitábamos tener tanto la función de densidad o la función de distribución. Si teníamos la función de densidad, lo que hacíamos era integrar, ¿cierto?, desde el menos infinito hasta el valor de x que estábamos buscando, o si teníamos la función de distribución, simplemente reemplazábamos y evaluábamos la probabilidad que estábamos buscando, ¿cierto? Ya. La función de distribución, o sea, la función de densidad de una distribución normal, de la normal en general, es media complicada. No es llegar y usarla. Eh, y menos la función de distribución. Entonces, lo que se hizo fue estandarizar los valores, tabularlos, es decir, que existen tablas en donde uno puede encontrar los valores de una distribución normal que sigue estos parámetros 0 y 1, porque como todas las distribuciones normales cumplen una característica eh, común, que es que tienen una forma de campana, que tienen las probabilidades distribuidas en torno a su media, eh, que cumplen todo eso, se pueden tabular y encontrar estos valores de la distribución normal estándar. Entonces, si yo tengo un valor de mi distribución, de mi probabilidad, miren, consideremos ahora que vamos a tener dos variables aleatorias. La variable aleatoria x, que es la que se distribuye normal con un parámetro mu y un parámetro sigma cuadrado, que es la que, por ejemplo, esta que estamos estudiando acá. Y ahora vamos a tener la variable aleatoria normal estándar, que va a venir de la variable aleatoria original, que se va a distribuir normal, con una media de cero y con un sigma cuadrado de uno. Si yo sé que hay un valor de la variable aleatoria x, da lo mismo cualquiera, le vamos a poner acá a, bajo el cual hay una probabilidad, por ejemplo 0,7, existe necesariamente un valor de la variable aleatoria z, que le vamos a poner eh, b, porque es diferente a en el número, me refiero, pero que también me va a dar 0,7, porque la z es una transformación de la x. Ya, dicho esto, ahora se lo explico con el ejemplo de acá. La estandarización, de forma general, como aparece aquí, es el valor de la variable original de x la, menos la media dividido en la desviación estándar. Entonces, para el caso que tenemos acá, si yo quisiese estandarizar el 111 y encontrar cuál es su equivalente, ¿cierto? Para encontrar lo mismo que les decía acá en el ejemplo, el z bajo el cual hay un z pequeño, que es el que estoy intentando buscar, bajo el cual hay un 0,67. Para encontrar este z pequeño yo necesito estandarizar este 111. Entonces, lo estandarizo a partir de este proceso que está acá. Lo tomo, le resto la media y lo divido por la desviación estándar, que sería el proceso que está acá. Entonces, yo ya sé que ese valor que yo voy a encontrar, que no lo puedo encontrar directamente todavía porque no tengo el valor de la media ni la desviación estándar, pero yo sé que ese valor o esta expresión de acá eh, corresponde al percentil 67, es decir, corresponde a un valor de z que cumple esto que está acá. Básicamente la explicación que les puse aquí en morado. Es un z bajo el que al evaluarlo en la función de distribución de una normal estándar me va a dar 0,67. Ya, entonces, ahora sabiendo esto, sabiendo esta relación de acá, ¿cómo puedo encontrar este z? Tengo dos opciones. Si tengo la TI, por ejemplo, puedo calcularla directamente con la función, no recuerdo específicamente el nombre, pero es la inversa de la normal estándar. La inversa de la normal estándar. Entonces, como no recuerdo bien los parámetros, me imagino perfectamente que lo que les debe preguntar es como el área que hay debajo. Entonces, el área que hay debajo que ustedes tienen que poner es 0,67. Ahí les va a dar el valor. Acá, como no tengo la TI para mostrarles, les voy a mostrar con el procedimiento que sería con las tablas. Entonces, les voy a mostrar una tabla de una distribución normal estándar para que vean cómo es el proceso. Ya.
Entonces acá yo busqué una tabla de distribución normal en internet, cualquiera, cualquier tabla les sirve de verdad, pero tienen que tener súper claro cómo usarla, porque no todas las tablas son iguales. Por ejemplo, en este caso, aquí me lo está diciendo directamente. Esta tabla de la distribución normal, lo que me está entregando son los valores de z tales que son la función de distribución. Es decir, son todos los z que me dan la probabilidad que haya acumulada hasta ese z, o desde ahí hacia abajo, si lo quieren ver también. Entonces, por ejemplo, acá el dibujo lo ve claramente. Si yo busco como este valor, me va a entregar esta probabilidad, o si yo busco esta probabilidad, está asociada a este valor. Pero hay otras tablas que me entregan la probabilidad que hay por sobre. Entonces yo tengo que buscar el complemento. Y hay otras tablas que me entregan solo la probabilidad hasta la mitad, hasta el 0,5, porque, o sea, hasta el 0,5 de probabilidad, o hasta el 0 en el valor que puede tomar, porque son simétricas, si ustedes se dan cuenta. Entonces yo, sabiendo la probabilidad que hay hasta cierto valor en la mitad, solamente le tendría que sumar la parte que me falta para encontrar la que está arriba. Bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo vayan probando, si van a ocupar la tabla así. Yo en general creo que es más rápido ocupar la calculadora, pero siempre es bueno saber las tablas porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Ya, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Recuerden que buscábamos un valor de z que me entregara una probabilidad del 67%, o sea, que esta área de acá sea 67. En las tablas, lo que está adentro es el área que está asociada a los valores de z. Y los valores que están acá, tanto en las filas como en las columnas, me permiten saber cuál es ese z. En definitiva, yo tengo que buscar aquí adentro el 67%, que no es tan difícil de buscar. O sea, ustedes van viendo más o menos que a medida que aumentamos los números, aumenta la probabilidad. Entonces, uno ya sabe más o menos entre qué parte se va a mover. Por ejemplo, acá está el 0,6915. Ya, yo estoy buscando el 0,67. O sea, ya para acá abajo no tiene sentido buscar. Entonces, me devuelvo, voy buscando, y acá está, 0,67, 67%. ¿Y este número cuál es? Aquí es donde tienen que fijarse. Veo en la fila que es el 0,4, y el segundo valor es 0,04. Yo tengo que juntar estos dos valores para encontrar eh, el valor que estoy buscando. O sea, 0,4 más 0,04 me da 0,44. O en otras palabras, volviendo ya al OneNote, ya, volviendo al OneNote, estoy encontrando un valor de una normal estándar. O sea, ya, por ejemplo, ahora consideren que este es el dibujo de una normal estándar. Entonces sabemos que acá está el cero. Sabemos que acá está el cero. Yo estoy encontrando que el 0,44 es el valor que está acá, bajo el cual está el 67% de las probabilidades. Eso es lo que estoy encontrando. Entonces, haciendo uso de la función inversa de una normal estándar o usando la tabla, que es lo que les mostraba recién, nos da el resultado de que z, ese z que está acá, era 0,67. O sea, yo puedo decir perfectamente ahora que la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,44, perdón, es 0,67. Y ya encontré ese z. Entonces, ¿para qué me sirvió todo esto? Para poder encontrar los parámetros, porque ahora, volviendo a los datos, nosotros teníamos esta información. Bueno, teníamos esta información que era que el coeficiente de variación, que era 0,25, em, teníamos la desviación estándar sobre la media. Y la otra información que teníamos era que la estandarización del 111, es decir, esto menos la media partido en su desviación estándar, me da 0,44, que es el valor que encontramos. Entonces, tenemos dos ecuaciones, uno, dos, para dos incógnitas, que son eh, desviación estándar y media. Entonces, dos ecuaciones y dos incógnitas me permiten resolverlo con cualquiera de los métodos que a ustedes les guste más. Igualación, sustitución, o reducción, el que ustedes quieran. Yo acá despejé en los dos casos eh, la media y procedí a hacer la igualación para despejar sigma.
Ya, haciendo todo el despeje de estas dos cantidades, acá simplemente pasé despejando, como les decía, la media, la igualamos y resolvemos. Y al resolver y despejar nos va a dar que la media era 100 y que la desviación estándar era 25. Por lo tanto, ahora sabemos que X se distribuye normal con una media de 100 y con una eh, varianza de 25 al cuadrado o una desviación estándar de 25. ¿Ya? Eso es. Como les decía, no es necesario que ocupen necesariamente las tablas, pero eh, es una forma de que vayan practicando. También uno puede hacer este cálculo si quieren practicar, si quieren ir sabiendo con el Excel, de esta forma, que es una forma un poco más parecida a lo que podría ser la TI. Así que se lo voy a mostrar ahora. Simplemente hay una función que es el inverso de la normal estándar, que se llama inverso. Bueno, acá van a ver que hay muchas distribuciones, que en realidad hay muchas que ocupamos. La normal estándar, la distribución T, que la vamos a ver en intervalo de confianza, pero bueno. Está el inverso de la distribución normal estándar, está acá, y me va a pedir la probabilidad, que es lo que yo les había dicho, 0,67 en este caso. Queremos saber el valor del 0,67. Y me da ahí 0,39991, que en la práctica es el 0,44 que habíamos visto tabulado. ¿Ya? Eso para que lo tengan también en consideración. Recuerden, la función de densidad o la función, claro, la función de densidad me entrega una probabilidad, o la función de distribución. La función de inversa me entrega lo contrario. Yo le doy una probabilidad y me va a devolver un número de la variable aleatoria. Esa es la diferencia entre las dos funciones. Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Me dicen, o sea, la siguiente pregunta del ejercicio uno. ¿Cuál es el puntaje sobre el cual se encuentra el 24,2% de los test? Nuevamente, volviendo acá y haciendo el mismo dibujo, si nosotros eh, lo consideráramos así, vamos de nuevo, la normal nos está preguntando un valor A, y yo lo denoté acá con esa A, sobre el cual se encuentra el 24,2%. Es decir, un valor A sobre el cual esta área que está acá en la distribución va a ser de un 24,2%. Nos están preguntando ese valor A, que pertenece a los valores que puede tomar la variable aleatoria X y que los valores que puede tomar la variable aleatoria X son los puntajes, ¿cierto? Entonces es un puntaje sobre el cual hay un 24,2%. Entonces lo anotamos como tal. Entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual a un número, 0,242. Hacemos el cambio de- del complemento, es decir, lo expresamos como uno menos eh, 0,242 para poder encontrar la probabilidad que está por debajo y nos da 0,758. Y hacemos el mismo procedimiento ahora, que es encontrar el inverso de la distribución, es decir, el valor A. Nosotros normalmente, lo mismo que les decía antes, normalmente cuando buscamos una probabilidad le ponemos el valor A, ese es el valor que nos pide la función y nos entrega una probabilidad, que en este caso suele ser en general o la probabilidad f de x que está acá, que sería f de a, o la probabilidad que hay acumulada si estamos en la función de distribución. Ahora lo que hacemos es meterle una probabilidad, metemos una probabilidad acá para que nos dé un valor. Entonces, es lo mismo, estamos buscando lo mismo. Entonces, si no me equivoco, en la TI uno puede usar el inverso de la distribución normal, eh, explicitando los parámetros también, ya que los tenemos ahora y que los calculamos, sería el 100 y el 25, pero el método estándar, si ustedes no lo tienen, nuevamente es estandarizar. ¿Por qué estandarizamos? Por la misma razón que antes. Es el mismo procedimiento. Tenemos que encontrar un valor que de z, de la normal estándar, ¿cierto? De z que se distribuye normal estándar con parámetro 0 y 1, un valor de z, ya que este a transformado, que antes era el 111 en el ejercicio anterior, pero ahora es a, transformado de esta forma, que es la estandarización, nos va a dar un valor de z. Vamos, lo resumimos como un valor de z que de debajo hay un 0,758%, o sea, un 75,8%. Entonces vemos que el valor de z, si nosotros lo buscáramos en la tabla de distribución o hiciéramos el mismo procedimiento que les mostré con el Excel de la inversa, veríamos que ese valor que me cumple esto
este valor es 0,7. Entonces yo ya sé que el resultado de esta estandarización de acá arriba es 0,7. Por eso planteo la ecuación que está abajo. A menos 100, porque era el valor de la media que encontramos, la desviación estándar que encontramos, me da 0,7. Entonces, despejando de aquí a, nos va a dar que es 117,5. O en otras palabras, si subimos acá un poquito, veríamos que este valor de aquí es 117,5 puntos. O sea, este valor, que es 117,5, es el valor sobre el cual hay un 24,2% y que por consiguiente debajo hay un 75,8. Acá, un 75,8%. Ya. Y vamos con la pregunta C. Si los puntajes de adulto en este test son inferiores a 68 puntos, sugieren tendencia a depresión. ¿Cuál es la probabilidad de que se requieran más de 21 adultos de esta población para encontrar el cuarto que presente una tendencia a depresión? Vemos acá que hay una mezcla de modelos, ya no estamos ocupando solo la normal, tipo de pregunta muy clásico también, que incorporamos algún modelo discreto. Y en este caso, me imagino que ya notaron que si nos piden la probabilidad de que se requieran más de 21 adultos para encontrar el cuarto que presente una tendencia a depresión, estamos hablando de un modelo con distribución Pascal. Y acá está eh, definido, ¿cierto? El número de ensayo, número de ensayo hasta el k-º éxito, número de adultos hasta encontrar el cuarto que presenta una tendencia a depresión. En este caso ese sería el éxito. Entonces se distribuye Pascal con un parámetro 4, porque es el número de personas, de éxitos, perdón, y con una probabilidad P. Ya esto no lo voy a explicar mucho más porque viene de la materia anterior, así que me voy a limitar a decirles que acá tenemos esta distribución, pero nos falta el parámetro P. Así como veíamos también en los ejercicios la otra vez que habían algunos modelos que ocupaban eh, probabilidades que venían, o sea, modelos que ocupaban probabilidades de éxito que dependían de otros modelos, acá es lo mismo, solo que esta probabilidad depende de un modelo de una distribución normal. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que esto de que presenta una tendencia de depresión se presenta cuando los tests son inferiores a 68 puntos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el test sea inferior a 68 puntos? Recordemos que X era nuestra variable que medía el puntaje, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea inferior a 68 puntos? Bueno, en este caso, un, un, un inferior, así, un menor estricto. Eso es lo que nos están preguntando. Y eso viene hacia nuestra probabilidad de éxito P, que vamos a ocupar en el modelo Pascal. Entonces acá simplemente tenemos que calcular de, una probabilidad de la distribución normal. Con las calculadoras que ustedes pueden ingresar los valores de una distribución normal, los valores me refiero a la media y a la desviación, sale directo. Si no tienen la calculadora, tienen que estandarizar nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar ese z de acá, perdón, ese z de al otro lado, que acá ya lo anoté, que es menos 1,28. Tenemos que encontrar este menos 1,28 que al buscarlo en la tabla me entregue la probabilidad que hay debajo. Entonces, rápidamente, ¿cómo se obtuvo ese menos 1,28? Recuerden la estandarización, que es el valor de x menos la media sobre sigma. Entonces, ¿cuál es el valor de x en este caso? 68. ¿Cuál era la media? Si no me equivoco era 100 y sigma era 25. Entonces, así se obtiene ese valor. Lo buscamos en la distribución, en la tabla de la distribución normal o o en el Excel y vamos a encontrar que es 0,1, ¿ya? Entonces 0,1 pasa a ser mi probabilidad de éxito de la Pascal y ya lo otro lo planteamos, que era que se necesiten más de 21 adultos, significa que el número de adultos que hasta encontrar el cuarto, el número de adultos hasta encontrar el cuarto tiene que ser mayor a 21. Hacemos el cambio de siempre, 1 menos probabilidad. Y ojo acá que como esta es como el modelo Pascal es una variable aleatoria con distribución, perdón, una variable aleatoria discreta, esto es súper importante tener en cuenta. En el caso de acá, da lo mismo, porque X es una distribución continua, que es la normal. Por lo tanto, sabemos por las propiedades que la probabilidad de que X sea menor o igual a un X es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor a X, solo en continuos.
solo en continuas, ¿ya? Entonces, ahí tener el ojo en ese cambio, ¿ya? Eso, entonces acá encontraremos el cambio, acá haremos eh, el cálculo de la distribución binomial, o sea, de la distribución Pascal. Cierto que si nosotros hiciéramos este cálculo de acá, sería un poco tedioso porque tendríamos que ir haciéndolo desde el 0, el 1, el 2, el 3, tendríamos que ir sumando las funciones de cuantía. Pero bueno, deben recordar que existe una forma auxiliar con una variable con distribución binomial, que en este caso es W, es una variable que se distribuye binomial, con el parámetro que es X, que es el valor de acá, el 21, y el 0,1 es la probabilidad de acá. Y el valor con el que uno evalúa acá, en este caso, es el K-1, que serían los éxitos de acá menos uno. Ya, eso revísenlo si es que no han podido con alguna de las ayudantías anteriores. eh, pero eso, ya. Les voy a mostrar igual rápidamente cómo sería el cálculo si tuvieran la TI, así que, o sea, a través del Excel se los voy a mostrar. Ya. La probabilidad que nos pedían era esta, probabilidad de que X fuera menor a 68. Y nosotros sabíamos que X se distribuía normal con un parámetro que era una media de 100 y una desviación estándar o varianza de 25 al cuadrado. Lo voy a anotar como la varianza, que sería 625. Entonces en la TI tienen las dos opciones. Obviamente tienen la calculadora con la normal también, con la normal estándar, pero tienen la normal eh, a secas, que sería algo así como esto. La distribución normal está acá. Distribución normal, en donde les va a pedir un valor de X, que va a ser 68 en este caso, el valor de X, ¿cierto? De los que toma la variable, la media, y ya la tenemos que es 100, la desviación estándar, que es 25, no el 625, recuerden, y bueno, acá en el Excel te pide verdadero si te va a dar la función de distribución, es decir, el acumulado hasta el 68, o falso si te da la probabilidad puntual en el 68. Acá a nosotros nos interesa la acumulada porque es menor o igual, da lo mismo, pero menor o igual. Ven que ahí nos da 0,11 ahí. Nosotros lo dejamos como 0,1. Pero obviamente en las tablas de distribución no te van a aparecer todos los decimales, sino la aproximación más precisa. Entonces ahí podrían haberlo calculado. Y si lo calculáramos con la normal, o sea, con la normal estándar para comprobarles que es lo mismo, ¿cierto? Yo les dije que z quedaba como que era menor o igual a menos 1,28. Entonces acá el Excel también tiene la distribución normal estándar, que está acá. Entonces me va a pedir como parámetro el z, que es el menos 1,28, menos 1,28, y la probabilidad acumulada. Pues, si ya se sabe acá, no me tiene que pedir la media ni la desviación estándar, porque sabemos que en una distribución normal estándar la media es 0 y la desviación es 1. Entonces, como ven, aquí da el mismo resultado. Ya, entonces por eso se producen estas igualdades que uno puede jugar con los valores. Ya, volvamos para ver el siguiente ejercicio. Ya, eso con el ejercicio de la distribución normal. Entonces, recomendación final, practiquen muchos ejercicios de la distribución normal en los que no les den los parámetros, ya que son los más típicos que aparecen. Me refiero a que no les den ni la media ni la desviación, pero también practiquen ejercicios en donde les dan uno de los dos o donde les dan los dos. Si quieren partir recién aprendiendo y soltando la mano, practiquen ejercicios en donde les dan los dos parámetros para que solo calculen probabilidades y busquen calcular probabilidades y probabilidades y probabilidades. Em, si no, vean ejercicios, o sea, cuando ya hayan dominado eso, vean ejercicios más complicados como cuando no les dan algún parámetro, ¿ya? Bueno, me faltó mencionar igual que si les preguntaran por el valor esperado, por ejemplo, de una distribución normal, no tiene
mucha ciencia. El valor esperado es literalmente la media común y la varianza es tal cual como es la distribución, o sea, la varianza al cuadrado. Hay algunas notaciones con las que se pueden encontrar de repente, como que por ejemplo, el profe ocupa harto que la función de distribución que nosotros sabemos clásicamente que es función de distribución de una variable aleatoria x, eh, que es obviamente la probabilidad de que x sea menor o igual a x. En el caso de que esta variable original haya sido estandarizada, es decir, que ahora tengamos la función de z, que sería la probabilidad de que z sea menor o igual a un z pequeño, esta notación el profe en vez de escribirla así, la escribe de esta forma, como con este símbolo. Entonces, la función de distribución de una normal estándar evaluada en x es este símbolo de x. Más allá de eso no tiene ciencia, por si es que en algún momento vieron el, el PPT con alguna de las dudas. Entonces, por ejemplo, acá en este mismo ejercicio que estábamos viendo, como acá ya estaba estandarizada, yo podría haber anotado todo esto, o lo podría haber escrito como así, como esto, menos 1,28. Ya, eso como comentarios finales. Hay mucho ejercicio y muchas cosas que pueden salirles con distribución normal, así que practiquen y practiquen todo lo que puedan. Ya, siguiente ejercicio. Acá. Siguiente ejercicio. Dentro de los modelos continuos, como continuando con la explicación, hay otros modelos como la exponencial, la gamma, que son modelos que entran, obviamente, y que en general entran con una relación que hay entre la distribución de Poisson, que habíamos visto que era una distribución discreta, ¿cierto? Y estos modelos que les estoy comentando. Ya, es muy importante que sepan cómo relacionar estos modelos, y a esto es lo que apunta un poco este ejercicio, pero de forma general se los voy a explicar así. Cuando nosotros teníamos un proceso de Poisson, ¿ya? ¿Se acuerdan del proceso de Poisson que era discreto y que modelaba la cantidad de veces que sucedía un evento en un intervalo de tiempo? Por ejemplo, eh, el número de llegadas de un auto en una hora, número de llegadas de auto a un cruce, por ejemplo, en una hora. Ya. Lo que modelábamos ahí era la cantidad de autos. En el caso y bueno, por lo mismo era una variable discreta, porque era la cantidad de autos. En el caso de los modelos de la distribución exponencial y de la gama, la distribución exponencial funciona como una suerte de distribución geométrica de los procesos de Poisson. Es decir, me modela primero que nada el tiempo, ya no me modela, volviendo al mismo ejemplo que tenía del auto, que llegaban al cruce, no me modela el número de autos que llegan al cruce, sino me modela el tiempo que le toma llegar a un auto al cruce, en este caso. O en otras palabras, el tiempo hasta que ocurre un evento de Poisson. ¿Se acuerdan que en la geométrica era la cantidad de fracaso o de ensayo hasta el primer éxito? Bueno, acá tenemos el tiempo hasta el primer evento de Poisson. Esa es la relación que hay entre la Poisson y la exponencial, porque la distribución exponencial de por sí modela el tiempo o está muy relacionada a modelar el tiempo en que sucede un evento. La distribución exponencial tiene una forma que es más o menos así, miren, se los voy a anotar igual que la normal, en una forma que es así. La distribución exponencial tiene como un dibujo que es más o menos así, ¿ya? En donde tenemos obviamente los valores que toma acá, la probabilidad, por lo tanto vemos que para los valores más bajos de la variable tenemos mayor probabilidad y para los valores más altos tenemos una menor probabilidad. Hay muchos procesos en la vida que se pueden modelar con distribución exponencial. Por ejemplo, una de las aplicaciones como más conocidas o usadas es con respecto a los hábitos de compra de las personas. Por ejemplo, la gente que compra, no sé, en general, como por ejemplo un viaje o cosas así. Hay menos gente que compra más, en este caso, y hay más gente que compra menos. Ya es como un poco la lógica de la distribución exponencial. Pero en realidad su aplicación más grande es con respecto a los tiempos de procesos. Entonces, eso con la distribución exponencial. Pero ojo, así como les dije que la distribución exponencial es como la geométrica de la Poisson,
aquí es donde aparece la gamma, que la vamos a ver un poquito más adelante en esta pregunta, pero la gamma es como la Pascal de la Poisson. Porque si con la exponencial era el tiempo hasta la ocurrencia del primer evento, con la gamma tenemos el tiempo hasta la ocurrencia del K evento. O, por ejemplo, si quiero modelar el tiempo que hay hasta que lleguen 5 automóviles al cruce, como en el ejemplo anterior, ahí sería una gamma. Si quiero modelar el tiempo hasta que llegue el primer auto, eso sería una exponencial, ¿ya? Ojo también con que, si bien esta es la acepción más conocida, que es el tiempo hasta la ocurrencia del primer evento, esto no quiere decir que no hayan habido eventos anteriormente, que aquí viene una de las propiedades más importantes también de la distribución exponencial, que tiene que ver con la carencia de memoria y también con la, eh, digamos, como con la definición en sí misma de la distribución exponencial, que es que si yo tengo eventos acá, veámoslo así, si yo veo que, digamos que este es el momento en el que no hubo ningún evento y este fue el momento en el que hubo un evento. Ya, el tiempo que hay entre estos dos me los modelaría la distribución exponencial. Pero pasa también que si yo acá, por ejemplo, tuviera el tercer evento y el cuarto evento, esto también me lo modelaría la distribución exponencial. No es necesario que sea hasta el primer evento, sino que en realidad, como de forma general, uno puede decir que la distribución exponencial te modela el tiempo que hay entre eventos, ya sea entre el evento cero y el evento uno, o entre la ocurrencia del evento cero y el evento uno, o entre el 3 y el 4, o entre el 10 y el 11, o entre el 500 y el 501, da lo mismo. Entonces, si les preguntan el tiempo que hay entre la ocurrencia del primer y segundo evento, no se preocupen con eso porque es exponencial todo. Bueno, lo vamos a ir viendo en el ejemplo ahora de las preguntas. Ya dicho esto, problema 2. El tiempo que transcurre entre llamadas a una empresa de artículos para plomería tiene una distribución exponencial con un promedio entre llamadas de 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran menos de 5 minutos antes de recibir la primera llamada? Acá implícitamente no nos dice que es una distribución de Poisson, pero ya nosotros podemos saber que si lo estamos modelando con una distribución exponencial es porque los eventos son eventos que cumplen con ser eventos de Poisson. Entonces, las llamadas en este caso son eventos de Poisson. Yo podría contar el número de llamadas en un intervalo de tiempo y ese es un evento Poisson. Pero acá, el tiempo hasta recibir una llamada o el tiempo entre llamadas, esa es una distribución exponencial. Por eso se podría definir de esta forma: tiempo en minutos entre llamadas, o también el tiempo en minutos hasta que ocurra una llamada o que ocurra la primera llamada. O también uno lo podría definir de forma general como el tiempo hasta que ocurra, hasta la próxima ocurrencia o hasta la próxima llamada, ¿ya? Son todas formas equivalentes. Bueno, de forma general, la distribución exponencial se distribuye así. Bueno, ya sabemos que este se distribuye con un parámetro que es lambda. Ese lambda, cuando estamos hablando de un proceso de Poisson, es el mismo lambda. Pero ojo, mucho ojo con eso, en que este lambda tiene que estar en la misma unidad de la distribución, y es el promedio o la tasa de ocurrencia que hay por unidad de tiempo. Y ahora lo vamos a ver más en detalle con el ejemplo. Pero si yo en la distribución de Poisson estoy contando el número ya, vamos a verlo con este mismo ejemplo, el número de llamadas que hay en un minuto, significa que tengo el promedio por minuto. Entonces, este promedio de acá y la distribución exponencial tiene que estar en minutos, como en el caso de acá. Pero de repente podría estar yo trabajando en la Poisson con el promedio cada una hora, por ejemplo, y tener el promedio por hora. No puedo definir esta exponencial en términos del tiempo de minutos, tengo que definirla como el tiempo en horas, porque ahí sí podría ocupar el lambda que ya está expresado en horas. ¿Ya? Eso es importante, que se mantenga siempre la unidad entre los eventos. Ya. Sabemos acá que nos dice que el promedio entre llamadas es de 10 minutos. ¿Ya? El promedio entre llamadas es de 10 minutos. Eso nos está diciendo básicamente el promedio, o nos está diciendo que la esperanza, en este caso de t, que es nuestro tiempo, nuestra variable que se distribuye exponencial, es 10 minutos. ¿Y qué es la esperanza de una variable exponencial? Es 1 sobre lambda. Ya eso es algo que lo pueden consultar en el apunte, pero es 1 sobre lambda. Entonces, si yo sé que 10 es 1 sobre lambda, significa que lambda es 1 sobre 10. Y por ende, 1 sobre 10 es 0,1. Entonces, debido a eso, yo puedo decir que la distribución exponencial
se distribuye con parámetro 0,1. ¿Por qué? Porque, ya, esto es como la explicación así más, un poco más matemática del despeje, pero véanlo así. Si nosotros tenemos una llamada en 10 minutos, ese es mi promedio cada 10 minutos. Yo necesito saber el promedio en un minuto, ¿cierto? Si yo necesito saber el promedio en un minuto, significa que tengo que hacer 1 por 1 partido en 10. Y 1 partido en 10, ya vemos que es 0,1. Entonces yo ya sé que en un minuto hay 0,1 llamadas, ¿ya? Entonces, este promedio de acá me sirve para la exponencial, porque este promedio está por unidad de tiempo, por minutos, que es el minuto que está acá. Yo incluso podría hacer una exponencial con este promedio de acá, perfectamente, pero ahí ya no sería el tiempo en minutos entre llamadas, sería el tiempo en intervalos de 10 minutos entre llamadas. ¿Se entiende la diferencia? Esa es la clave en el que nosotros, a ver, no estamos obligados a trabajar el promedio de una u otra manera, pero si lo vamos a trabajar de una manera en que sea un poco más complicada, como esta de 1 en 10 minutos, tenemos que definir bien la variable porque los valores que va a tomar son diferentes. Ya. Dicho eso, tener siempre mucho cuidado con eso. Entonces tenemos la tasa de ocurrencia por unidad de tiempo que era 0,1. En el caso de la distribución exponencial, la verdad es que no es para nada complicado calcularla, de hecho casi ni se necesita calculadora. Al final lo que nos están preguntando es esto, ¿cierto? La probabilidad de que t sea menor a 5. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran menos de 5 minutos? Es decir, que el tiempo en minutos sea menor a 5. O sea, por eso que t sea menor a 5. Hasta la primera llamada. Entonces, al final y al cabo nos están diciendo eso y por lo mismo la función de... Miren, la exponencial tiene una función de densidad que es bien conocida y también tiene, en su caso particular, la función de distribución explícita, o sea, es llegar y ocuparla. La función de densidad, un poquito para anotarla aquí al lado, ya. Em, la función de densidad en general es como algo así, como que uno dice la función de densidad de x, sabiendo que x se distribuye exponencial, es lambda por, bueno, anotémoslo como exponencial, que es e elevado a menos lambda por x. Esa es como la fórmula general de la función de densidad. Pero tenemos la función de distribución explícita, la función de distribución. Lo pueden revisar también en el PPT, pero ustedes pueden llegar y ocuparla. La función es 1 menos la exponencial o e elevado a menos lambda por x. Y esta función de distribución me responde esta pregunta que está acá. Entonces, por eso acá apliqué directamente la función de distribución, que es 1 menos la exponencial o e elevado a menos lambda menos 0,1 por x, que x era el valor de acá, o en este caso t, pues suponiendo que hemos definido como t. Ya. Entonces, con eso encontramos el valor. Luego, al resolver nos va a dar 0,3935. Ya, eso con respecto a la primera pregunta. Después, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurre entre la segunda y la tercera llamada esté entre 5 y 10 minutos? El tiempo que transcurre entre la segunda y la tercera llamada es el mismo tiempo que transcurre entre la primera y la segunda, entre que no haya y la primera, así que en verdad esto no nos complica. Lo tenemos que entender como cuál es el tiempo que transcurre entre dos eventos, o cuál es el tiempo que transcurre entre un evento y otro, o cuál es el tiempo o cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurra entre hasta que tengamos el primer evento, claro, como cuál es el tiempo hasta el primer evento, o sea, que el tiempo hasta el primer evento esté entre 5 y 15 minutos, ahí está. Entonces, como podemos ocupar cualquiera de esas acepciones, la variable aleatoria que definimos sigue siendo la misma, y que va a estar entre 5 y 15. Tenemos una probabilidad que está en el medio de 2, entonces hacemos el cambio que conocemos, que es primero la probabilidad del de arriba, es decir, la probabilidad de que t sea menor a 15. Acá le agregué el igual directamente para el cálculo de la función de distribución. Recuerden que esta es una variable continua, menos la probabilidad de que t sea menor o igual a 5, ¿cierto? El complemento de lo que está acá en esta parte. Si calculamos esta probabilidad y esta probabilidad, usando, recuerden, la misma fórmula que les comentaba arriba de 1 menos e elevado a
menos lambda por x, o por t en este caso si lo vemos, vamos a llegar a ese resultado. Ya. Aquí, bueno, les podría explicar una cosa que es el tema de la carencia de memoria, pero se lo voy a explicar más claro en el siguiente ejemplo, en la D. Por el momento consideren esto, pero eh, vamos a pasar mejor a la siguiente pregunta. Ya, me dice determine la longitud de un intervalo de tiempo para que la probabilidad de recibir al menos una llamada en ese lapso sea 0,90, o sea, 0,9. Ya, esta pregunta se puede resolver tanto como con distribución exponencial como con el modelo de Poisson. Acá se los voy a mostrar con el modelo de Poisson. Si nosotros sabemos que el número de llamadas recibidas en t minutos lo podemos modelar por una Poisson que tiene una tasa de 0,1, un lambda de 0,1, ¿cierto? El mismo lambda que teníamos acá arriba, por t, es decir, que en un minuto hay 0,1 llamadas, el promedio. En 2 minutos, 0,2. En 10 minutos hay una llamada, que es el promedio que de hecho nos entregaba acá en el enunciado. Ya, nos está diciendo la longitud de un intervalo de tiempo, o sea, la pregunta no es una probabilidad, no es un valor de xt en este caso, sino que es un valor de t. Esa es la pregunta, un valor de t, para el cual se cumple esta relación. Es decir, que en un intervalo de tiempo que no lo conocemos, que es el t, es decir, en t minutos, haya al menos una, es decir, mayor a una llamada, con una probabilidad de 0,9. Entonces, esto es entender más que nada cómo hay que plantear el problema y plantear a continuación la variable. Tenemos que xt mayor a 1, ¿cierto? Lo que tenemos acá, lo podemos expresar como 1 menos la probabilidad de que xt sea menor a 1. Recuerden, con el complemento de 1, o sea, el complemento de que algo sea mayor o igual a 1 es el complemento, es que sea menor a 1, perdón. Entonces, teniendo esta relación de acá, podemos despejar la probabilidad de que xt sea igual a 0 y nos quedaría esto, ¿cierto? Nosotros pasamos para acá, bueno, pasamos sumando la probabilidad de xt y restando el 0,9. Hacemos las dos operaciones, ¿cierto? Pasamos sumando la probabilidad de que xt sea igual a 0 y restamos 0,9. Entonces al final nos queda esto que está acá y de aquí ya podemos despejar t, que al final eso es lo que estamos buscando. Recuerden que nuestra incógnita en todo este problema ha sido esta, t, t. Entonces, sabemos cuál es la función de cuantía de una distribución de Poisson. Sabemos que es e elevado a menos lambda por lambda, bueno, menos lambda t por lambda t elevado a x sobre, uy, quedó un poco corrido, pero es sobre acá, sobre x factorial. Entonces, reemplazamos estos valores acá. Sabemos que eso nos tiene que dar 0,1. Despejamos t. Ahí les recuerdo que la función inversa o la forma inversa en la que podemos despejar un valor de una exponencial es ocupando logaritmo natural de x. Aplicamos logaritmo natural, me refiero. Así que con eso nosotros despejamos t y nos va a dar que es 23,026. Recuerden que eso es el valor de t, entonces significaría que en 23,26 minutos eh, número de llamadas recibidas en 23,26 minutos, la probabilidad de que haya más de una es de un 90%. ¿Ya? Eso con esta pregunta. Siguiente, y acá donde les quiero explicar lo de la carencia de memoria, que es una propiedad súper importante. Dice, si no se ha recibido ninguna llamada en 10 minutos, si no se ha recibido una llamada en 10 minutos, ¿qué deberían pensar ustedes ahí? Viendo el sí, que aquí nos está hablando de una condicional. Primero que nada, condicional. ¿Se acuerdan qué era la probabilidad condicional? La probabilidad condicional era la probabilidad de que suceda el evento A, dado que ha sucedido el evento B, que tenemos la información, la certeza de que sucedió el evento B. Ahí. ¿Y cómo resolvíamos las probabilidades condicionales? Bueno, primero voy a seguir leyendo la pregunta. Si no se recibió ninguna llamada en 10 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que haya que esperar menos de 5 minutos para recibirla? Ya.
ahora sí tenemos identificado claramente dos eventos, que es, si no se ha recibido ninguna llamada en 10 minutos, ocupamos nuestra distribución exponencial que era t, el tiempo, ¿cierto? El tiempo hasta ya, que sucede un evento, ya. Si no se recibió ninguna llamada, significa que este tiempo, hasta que sucede un evento, tiene que ser mayor a 10 minutos, porque significa que en esos 10 minutos no ha pasado nada. Entonces, el tiempo para un evento ha sido ya más de 10 minutos. Eso ya lo sabemos. Entonces nos preguntan, considerando eso, ¿cuál es la probabilidad de que haya que esperar menos de 5 minutos para recibirla? Ese 5 minutos, entendiendo que estamos avanzando en el tiempo de un evento, serían los 5 minutos siguientes, a los 10. Por lo tanto, serían 15 acá. Sería que, dado que ya pasaron 10 minutos, que el tiempo necesario sea menor a 15. Dado que ya pasaron 10, sea menor a 15. Aquí hay una diferencia de 5 minutos que es la que está acá arriba. Ya. Esta es la forma como, digamos, como clásica o la forma como formal o correcta, no sé cómo decirlo, pero la forma directa en la que ustedes deberían plantearlo. Entonces, ¿se acuerdan que la probabilidad de que de A dado B es la probabilidad de la intersección de los eventos, ¿cierto? Sobre la condición, que es B. Sobre la condición, que es B. Eh, entonces, ¿cuál es la intersección entre este evento y este evento? Recordemos que esto es básicamente una intersección entre como, claro, como un conjunto, que sería, acá tenemos el 10, acá tenemos el 15, si lo imaginamos en una recta, ya. Dado que son los valores mayores a 10, está para acá, toda esa parte, y los valores menores a 15. Eso serían todos los que están para acá. ¿Cuál es la intersección? Lo que está en el medio. Sería entre 10 y 15. Por eso se transforma en esto de acá. Y sobre la condición, que es probabilidad de que t sea mayor a 10. Hacemos el cambio, esto no me voy a detener mucho más. Hacemos el cambio cuando tenemos en medio, mantenemos la condición abajo, calculamos las probabilidades de cada uno, restamos, dividimos y nos da el valor, 0,3935. Ya. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo podría haber hecho esto quizás yo un poco más rápido o qué concepto debería manejar sí o sí acá? Bueno, hay una propiedad que se llama carencia de memoria. Una propiedad que se llama carencia de memoria. Esta propiedad me dice que cuando yo tengo una probabilidad de que X sea mayor, digámoslo, a una... Primero lo voy a anotar y después se lo explico mejor para que quede ahí. Esto, acá, acá. Ya. Esto es probabilidad de que X sea mayor a T. De la misma forma, esto lo podríamos expresar. Bueno, esta es la forma en la que van a encontrar en las presentaciones en la presentación del curso, que me dice básicamente que la probabilidad de que X sea mayor a un intervalo de tiempo S más T, dado que ya esa X es mayor a S, es simplemente la probabilidad de que X sea mayor a T. O en otras palabras, lo que me dice la propiedad de la carencia de memoria es que no importa en la exponencial lo que pasó antes, no me importa lo que pasó en este caso con los 10 minutos, lo que me importa es lo que pasa de ahí en adelante. Entonces, por ejemplo, si yo ahora reemplazar estos valores y dijera, ¿cuál es la probabilidad de que, en este caso, miren, S sería mis 10 minutos, lo que ya pasó. Entonces, X sería mis 10 minutos. S, ya lo tenemos, que es 10, ¿cierto? Y el T es el tiempo que ha pasado desde entonces, que serían los 5. Entonces, por eso yo aquí había anotado directamente el 15. Entonces, me está diciendo que la probabilidad de que X sea mayor a 15, dado que X es mayor a 10, es simplemente la probabilidad de T. ¿Y qué fue T? Lo que le sumé, ¿cierto? Porque acá era 10 más 5, lo que le sumé. Entonces, es la probabilidad de que X sea mayor a 5. Que lo vemos en una recta nuevamente, si ya pasaron 10 minutos hasta ahí, ya pasaron 10 minutos en donde no hubo ningún evento, lo que le importa realmente a la distribución exponencial es lo que pase de aquí en adelante. Es como si este ahora fuera, nuevamente, borrar esto un poquito acá, es como si ahora fuera este mi momento cero, como si este fuera ahora mi momento cero, y yo quiero saber acá el tiempo que va a pasar, o sea, que sabiendo que acá va a haber un evento, el tiempo de los 5 minutos siguientes. Sería acá expresado por el 15, pero acá en realidad sería desde el 0 al 5. Es esa la idea. Ya, entonces acá, bueno, acá se deben dar cuenta que en particular para
para esto yo se lo anoté tal cual como aparece en el APPT. Y acá está hablando de que X es mayor a algo. Y acá nosotros estábamos buscando de que fuera menor. Pero obviamente esta propiedad tiene su expresión también de la forma equivalente para el complemento. Sería la probabilidad de que X sea menor a S más T, dado que X es mayor a S, es igual, ahí bueno, lo tienen que ver, pero es menor a T, que sería el caso de nosotros. Entonces, dado que X fue mayor a 15 en este caso, dado que fue mayor a 10, la probabilidad es simplemente de que sea menor a 5, que es lo que está acá. Si ustedes calcularan directamente la probabilidad de que X sea menor a 5, les va a dar 0,3935, que es el 0,3935 que está ahí. Ya, eso con la propiedad de la carencia de memoria. Siguiendo con la pregunta E, dice, supongo que no se reciben llamadas entre las 10 y las 10:05. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban al menos una llamada entre las 10 y las 10:10? Nuevamente acá, este ejercicio en general de exponencial y de Poisson lo podemos resolver con cualquiera de las dos, como que son bien intercambiables, pero eh, acá, por ejemplo, el número de llamadas recibidas en T minutos. Miren, esta es la resolución con Poisson y esta es la resolución con exponencial. Se voy a explicar muy rápidamente porque es muy parecido a lo que ya hemos estado haciendo. Si se fijan, de hecho, todos estos ejercicios son formas de hacer lo mismo prácticamente, porque aquí tenemos 0,3935, acá también, en la primera también, acá era diferente, pero en realidad son muchas formas de hacer lo mismo. Entonces, la probabilidad de que el número de llamadas recibidas en T minutos, hay una propiedad que dice que si en las variables Poisson yo tengo algo que ya pasó, que en este caso es que en los primeros 5 minutos, es decir, el número de llamadas recibidas en 5 minutos fue cero, de acá, y dado que pasó eso, los siguientes 5 minutos, expresados por la variable eh, con 10, porque pasaron 5 minutos, pero es la suma de 5 más 5, ¿cierto? Que sería esto de acá, que serían los 10 minutos en total. Ahí yo quiero que al menos haya una llamada. Hay una propiedad que ustedes pueden pasar directamente a esto, que es básicamente restando el valor que está acá, de este valor de acá, y viendo, bueno, los valores que están acá, lo que les quedaría sería lo que necesitan encontrar, que en este caso, si acá habían cero, significa que si tienen que ver al menos una, lo que me faltaría sería que sea mayor a una, porque en el lapso que haya entre 5 y 10, o mejor dicho, en el lapso que me falta, haya al menos una. Quizás es un poco complicado de entenderlo, pero les recomiendo que revisen esa propiedad cuando puedan. Ahora, para hacerlo más rápido, no vale la pena explicarlo porque estamos viendo el tema de la exponencial, pero que sepan que se puede resolver así también, con Poisson. Ya, pero si lo estuviéramos viendo con exponencial, hacemos el mismo procedimiento de antes. Al fin y al cabo, en estos 5 minutos no hubieron llamadas, por lo tanto a mí lo que me importa es lo que pasa en los 5 minutos siguientes, que es esto que está acá. ¿Ya? Misma explicación de lo que vimos anteriormente. Ya. Y última pregunta ahora sí. ¿Cuál es el tiempo promedio que hay que esperar para recibir la quinta llamada? Lo mismo que les mencionaba antes, si la exponencial era el tiempo que esperábamos hasta la primera llamada, la gamma es su extensión natural, sería el tiempo que esperamos hasta la R llamada, en este caso. Acá está la relación Poisson-gamma. La gamma es una distribución que se distribuye, valga la redundancia, con un parámetro alfa y uno beta. El alfa hace la suerte del K en la Pascal, que era el número de éxitos. Ya, acá como es la quinta llamada, este es el 5. Y el beta es una expresión que proviene de la división entre, bueno, es el inverso o sea, digamos el uno partido en el lambda, básicamente. Eso es en realidad. Entonces nosotros teníamos el lambda, que era 0,1, ¿cierto? Entonces el beta es así, uno partido en 0,1. Entonces, eh, bueno, en este caso en particular no nos pide una probabilidad, sino que nos pide el valor esperado. O sea, cuánto es el promedio que se espera, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esperanza era eso? Entonces, ¿qué tienen que acordarse acá? Básicamente que la gamma tiene un valor esperado. Por ejemplo, bueno, acá me equivoqué, lo que quería escribir era que X se distribuye gamma, así. Por ejemplo, el valor esperado de esta X de acá específicamente es alfa por beta.
Entonces eso es lo que nosotros aplicamos acá. Entonces decimos que era alfa 5, que era beta 1 partido en 0,1, por lo tanto el tiempo esperado es 50 minutos, que recuerden que la variable está medida en minutos, no es probabilidad lo que estamos calculando, es un valor de la variable, un valor que puede tomar, que es 50 minutos. O sea, el tiempo que yo espero hasta recibir la quinta llamada o hasta que sucedan 5 eventos de Poisson, que serán las llamadas, es 50 minutos. ¿Ya? Nuevamente acá, eh, decirles que practiquen el calcular probabilidades, el tema de la distribución gamma, también busquen cómo calcular algunas probabilidades, no se compliquen tanto con el cálculo de la gama, porque en general debería ser, bueno, ahí lo van a ver, pero es un poco complicado porque proviene de una integral que es un poco complicada de resolver, pero no la tienen que resolver ustedes, me refiero, sino entender el concepto de que hay ciertos valores para los cuales esa gama, o sea, esa integral de la gama se resuelve muy simplemente. De hecho, lo van a encontrar ahí en el apunte. Hay una parte en la que dice que para los K que son enteros hay digamos, una propiedad recursiva que permite calcularlo muy rápidamente. Pero véanlo ahí en la presentación. Esto era lo que quería ver con la ayudantía. Y mencionarles también que dentro de esta ayudantía había un ejercicio de desafío, el cual cuando suba la pauta, que va a ser muy pronto, va a estar ahí la resolución, pero la idea es que puedan hacer ese ejercicio de desafío. Así que eso sería todo por la ayudantía.